empezar este retiro de Cuaresma, que siempre es una ayuda y un estímulo en este tiempo de gracia y conversión que Dios nos ofrece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Beata Mariana de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en este retiro he pensado que podíamos retomar, de hecho, el tema que los que estuvisteis de ejercicios conmigo, pues fue un poco la perspectiva, ¿no? Hacernos niños para ser hijos de Dios, para aprender a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo en este ciclo A de la Cuaresma, se nos invita precisamente a reavivar el don que hemos recibido en el bautismo, que es el don de la filiación divina. Hay otros, el ciclo C, por ejemplo, tiene un carácter más penitencial, el ciclo A tiene un carácter más bautismal. Se trata de renovar y reavivar en nosotros la gracia que hemos recibido, la de ser hijos de Dios, y vivirla en plenitud. Y de hecho, los que habéis estado ya en misa o conocéis el Evangelio de las Tentaciones, pues veis qué es lo que está de fondo en las tentaciones. Un modo equivocado de entender y vivir la filiación divina. Si eres hijo de Dios, le dice el diablo a Jesús en el desierto, di a estas piedras que se conviertan en pan, o tírate desde el alero del templo, que no te pasará nada, ¿no? El diablo tiene un modo de entender o de querer hacernos entender la filiación que hemos recibido erróneo, que nos aleja de Dios y que en cierto modo nos enfrenta a Dios, porque pretende que Dios se someta a nuestra voluntad. Nos invita a vivir la filiación como si fuera un privilegio, ¿no? Y un don del que podemos abusar. Y eso nos ocurre a nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Que abusamos del don que hemos recibido, de la gracia que Dios nos ha dado. No la vivimos como la deberíamos vivir, a imagen de Cristo, crucificado, por tanto, en una obediencia filial a la voluntad del Padre, sino muchas veces en esa pretensión que está en el origen del primer pecado, en ese soberbio delirio de omnipotencia que prefiere o pretende hacer que Dios se someta a nuestra voluntad, como el niño caprichoso. Por eso tenemos que aprender a ser niños siendo hijos, y tenemos que aprender a ser hijos siendo niños, haciéndonos niños. Hay una reciprocidad entre ambas cosas, ¿no? Porque el niño que no se reconoce hijo es incapaz de obedecer. El niño que no se reconoce amado, y que no reconoce que el amor de sus padres es el mayor tesoro que tiene, más que cualquier otra cosa, obedece por eso, porque no quiere perder el amor de sus padres. El niño que no se reconoce hijo se convierte en un déspota, al que hay que dárselo todo, porque si no llora y patalea hasta que lo consigue, ¿no? Y el hijo que no se hace niño muchas veces pretende emanciparse de su condición filial, olvidar que no deja nunca de ser hijo, aunque en un cierto momento llegue a ser padre o madre, ¿no? El padre y la madre nunca dejan de ser hijos. Incluso nos pasa a nosotros, los sacerdotes, o quizás también a las consagradas, ¿no? En cierto modo somos padres. La gente a veces nos llama padre, ¿no? O madre. Y es verdad, hay una paternidad y hay una maternidad espiritual.
pero sin perder la conciencia de que nunca dejamos de ser hijos y por tanto que debemos vivir siempre sometidos, agradecidos a la paternidad de Dios, en dependencia de esa paternidad, en obediencia a esa paternidad, ¿no? Sabéis que en la carta que nos ha escrito el Papa para esta Cuaresma habla sobre todo parte de la escucha como primera virtud. Escuchar es obedecer, ob audire, ¿no? La obediencia parte de la escucha. Tenemos que escuchar la palabra de Dios en el desierto, que es el lugar espiritual en el que nos sitúa la Cuaresma, para aprender a obedecer la voluntad de Dios, recibiendo su palabra como una palabra de amor, como una palabra que nos hace vivir y que nos llama a una vida en plenitud, a esa vida divina que Él nos ha regalado con el don del Espíritu Santo. Es tras recibir el don del Espíritu Santo, que desciende también sobre Él en forma de paloma, aunque Cristo está lleno del Espíritu Santo, desciende sobre Él también en el bautismo y desciende sobre nosotros en nuestro bautismo, cuando el Espíritu empuja a Jesús al desierto para ser tentado, es decir, para poder desenmascarar los engaños del diablo y así enseñarnos a nosotros a enfrentarnos a ellos, a poder desenmascararlos en nuestra propia vida, porque también nosotros estamos tentados en muchas ocasiones. Me voy a poner las gafas porque, como veis, la letra es pequeña. Luego tendréis que mirarla con lupa en vuestra casa. Por tanto, hacernos niños no es algo secundario o opcional, sino que es un mandamiento. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús. Y es el mandamiento que nos capacita para ser hijos y discípulos. Ser hijos dejándonos engendrar por Dios y ser discípulos dejándonos enseñar por Dios. La Iglesia es madre y maestra, nos engendra y nos enseña en el nombre de Dios, porque es Dios quien realmente nos está engendrando en el bautismo junto con la Iglesia y nos está enseñando el camino de la vida verdadera. Por tanto, es un mandamiento, pero también es una gracia, porque es un don que recibimos, es una gozosa posibilidad que Dios otorga a quienes se saben hijos suyos y movidos por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, le invocamos diciendo Abba, papá. Esta gracia que hemos recibido, poder llamar a Dios Padre, Abba, papá, con una infinita confianza, con la confianza de un niño pequeño, ¿no?, que se abandona en los brazos de su padre o de su madre. Como decía Santa Teresa de Lisieux, que es la que nos enseña este camino de la infancia espiritual, permanecer niño es reconocer su propia nada, esperarlo todo de Dios como un niño lo espera todo de su padre, no atribuirse a sí mismo las virtudes que se practican creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de la virtud en la mano del niño, pero que es siempre tesoro de Dios. Las virtudes que podemos practicar son también un don de Dios. Ella lo vivía así, de un modo además radical. No daba a nadie nada que no tuviera conciencia de haber recibido previamente de Dios. Se sentía incapaz de dar nada a nadie que no hubiera recibido previamente de Dios. Es lo propio del Hijo, que está en una actitud de permanente receptividad. Como el Padre es pura donación, el Hijo es pura recepción del don de Dios. Todo lo he recibido de mi Padre, dice Cristo, ¿no? Así tenemos que vivir nosotros nuestra vida cristiana, recibiéndolo todo de Dios y también su voluntad como una gracia, como una bendición, no como una maldición. Que a veces podemos vivir la voluntad de Dios como una especie de maldición, como una losa que nos cae encima, cuando en realidad es una bendición, ¿no? Una bendición que nos libera y nos saca de nuestros sepulcros, de nuestros encierros, de nuestros egoísmos.
Bueno, pues San Juan Pablo II también lo explicaba así en un mensaje de Cuaresma. Decía: con la sencillez típica de los niños nos dirigimos a Dios llamándolo como Jesús nos ha enseñado, Abba, Padre, en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Repitamos con frecuencia a lo largo de la Cuaresma esta oración. Repitámosla con profunda devoción. Llamando a Dios Padre Nuestro nos daremos cuenta de que somos hijos suyos y nos sentiremos hermanos entre nosotros. De esta manera nos resultará más fácil abrir el corazón a los pequeños, a los pobres, a los necesitados, siguiendo la invitación de Jesús y asumir sus actitudes, su sencillez, su alegría de vivir, su espontaneidad, su fe llena de asombro. Y esto lo aprendemos rezando el Padre Nuestro. Fijaros que no aparece en el Evangelio, pero en el Evangelio de hoy me refiero, pero está de fondo en las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice al Hijo? Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco. ¿Qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, mi predilecto, en quien me complazco. Dejarnos mirar por Dios, dejarnos amar por Dios y dejar que ese amor de Dios nos transforme, nos haga nacer como criaturas nuevas. Es el don que hemos recibido en el bautismo, pero es un don que tenemos que hacer crecer, desarrollarse y fructificar cada vez más en nuestra vida, ¿no? Rezando el Padre Nuestro, precisamente. Porque el Padre Nuestro nos descentra, nos abre a Dios y a los demás. Hace que no vivamos egocéntricamente, curvados sobre nosotros mismos. Esto lo dice el Papa Francisco en una catequesis. Dice: hay una ausencia impresionante en el texto del Padre Nuestro, la palabra yo. Yo no se dice nunca. Jesús nos enseña a rezar, teniendo en nuestros labios sobre todo el tú, porque la oración cristiana es diálogo, un diálogo con Dios, un trato de amistad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y no la mía, como dice en Getsemaní, ¿no? No mi nombre, mi reino, mi voluntad. Y luego pasa al nosotros. Toda la segunda parte del Padre Nuestro se declina en la primera persona del plural. Danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. O sea, nos descentra, nos abre a Dios y a los demás. De algún modo, fijaros que el ayuno de la Cuaresma, del que habla también el Papa, tiene esta intención, descentrarnos y desapegarnos de tantas cosas a las que podemos estar, en el fondo, egocéntricamente apegados, porque en ellas buscamos compensaciones, para abrirnos a Dios y a los demás, a Dios por la oración y a los demás por la limosna. Y esto es lo que pretende el Padre Nuestro. También, en cierto modo, ayunando de nuestras propias palabras cuando hablamos con Dios, haciendo nuestras las palabras que Dios pone en nuestros labios y en nuestro corazón, abrirnos a Él y a los demás, al tú y al nosotros. Y por tanto permitirnos, hacernos vivir como hijos y como hermanos, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un repasito al Padre Nuestro, aunque sea acelerado, y luego vosotros lo podréis hacer con más calma en el tiempo de silencio, y bueno, y a lo largo de la Cuaresma, si queréis volver sobre estos textos, ¿no? Lo primero que decimos es Padre, Padre Nuestro, es la memoria agradecida.
reconocer que no nos hemos dado la vida, que no nos damos la vida. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorias? No nos resulta fácil llamar a Dios Padre actualmente, porque vivimos en una cultura muy autosuficiente, ¿no?, en la que todos pretendemos no deberle nada a nadie. Tenemos la pretensión de habernos hecho a nosotros mismos. Yo me he hecho a mí mismo, no le debo nada a nadie, ni a Dios, ni a mis padres, ni a la sociedad en la que vivo, como si pudiéramos vivir al margen de Dios, de nuestros padres y de la sociedad en la que vivimos, cuando somos tan indigentes, tan pobres, tan pequeños, ¿no? La pandemia, en cierto modo, nos ayudó a descubrirlo, ¿no? Qué dependientes somos de los otros, ¿no? Bueno, pues en cambio tenemos esa pretensión de autosuficiencia, ¿no?, de una autonomía absoluta, de creernos en el origen de nuestra propia vida, cuando la vida es un don que hemos recibido. Decía Gabriel Marcel esto: no se viene a la existencia por fuerza propia y no se nace sino pasando por la libertad de un padre y una madre, la conjunción de sus cuerpos y la unidad de sus personas. A través de nuestros padres, Dios nos ha llamado a la vida, a cada uno de nosotros, nos ha regalado la vida. Si nos reconocemos engendrados, tenemos conciencia de debernos, de estar en deuda. De hecho, ya sabéis que hay un filósofo español que habla de que somos deudores insolventes del infinito, Javier Gomá. O sea, tenemos una deuda infinita. Esto lo decimos hablando de la redención de Cristo, porque su sangre tiene un precio infinito y con ese precio Dios nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo, no con oro y plata. Nos ha hecho nacer como hijos suyos. Pero también nos ha creado y ha infundido en nosotros un espíritu de vida para hacernos pasar del polvo a la vida. Y esta tiene que generar en nosotros un gran agradecimiento, ¿no?, y una conciencia de que nos debemos a Él y que nos debemos a los demás, que la vida es un don y que tenemos que dar gratis lo que recibimos gratis, que no podemos apropiarnos de ese don, que estamos radicalmente en deuda por lo más valioso que tenemos, ¿no?, que es precisamente la vida. Y que por tanto tampoco nos definimos desde nosotros mismos, sino que nos definimos desde quien nos lo ha dado todo, desde aquel de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Cristo vive así, en una continua referencia al Padre. No hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. No dice nada sino lo que oye decir al Padre. Vive en una perfecta obediencia y por eso también en una libertad plena, con un señorío absoluto, con una libertad absoluta que nadie coarta, ni siquiera la muerte, ¿no?, porque confía que el amor de Dios sabe que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, ¿no? Él se sentía hijo, dice un autor, porque Dios, amándolo, se le manifestaba como su Padre. Jesús no saldrá jamás de la humildad, de esta toma de conciencia inicial. No se replegará en la contemplación de su persona, sino que se reconocerá a sí mismo en el niño y propondrá al niño como modelo a sus discípulos. Esto es lo que se expresa en la invocación Abba, Papá. Por eso, contemplando y escuchando al Hijo, nosotros también aprendemos a orar al Padre. Somos mendigos, somos indigentes, somos mendicantes,
Sabéis que hay órdenes mendicantes en la Iglesia, ¿no? Pues todos somos mendicantes, todos somos indigentes, porque la pobreza nos define, ¿no? Por eso, porque santificamos el nombre de Dios. La segunda petición, santificado sea tu nombre, la piedad reverente que nace del agradecimiento, de esa memoria agradecida. Dice un autor, la agresividad hacia los padres constituye en el fondo una rebelión contra las raíces de la existencia personal, cuyo prototipo expresivo es la blasfemia. El que blasfema está negando sus raíces, está como desarraigándose de la vida que ha recibido, ¿no? Es lo contrario precisamente de santificar el nombre de Dios. Es verdad que nosotros, difícilmente blasfemaremos conscientemente, ¿no? Pero muchas veces con nuestra actitud renegamos del Padre, no vivimos con una piedad reverente hacia Él, ¿no? La actitud natural de los niños hacia sus padres es la piedad, la honra, el cuarto mandamiento, esa mezcla de respeto, admiración y reconocimiento ante su grandeza. Porque para el niño el padre lo puede todo, lo sabe todo, y la madre pues se lo da todo lo que necesita. Cuánto más Dios, ante su majestad, ante su bondad, ¿no? Es la actitud de Moisés que se descalza ante la zarza ardiente y que expresa adoración y reverencia ante Dios y hacia quienes actúan en su nombre y a su imagen. Por eso pedimos santificar su nombre, porque Él salva y santifica toda la creación por medio de su santidad. Santificar el nombre de Dios supone reconocer no solo que Él nos ha creado, sino que Él cuida de toda la creación, que su amor es un amor solícito, es un amor que nunca nos abandona, es un amor fiel y lleno de misericordia, como vamos a ver. Después decimos, venga tu reino. Es la providencia exigente. Porque en el Padre Nuestro aprendemos a desear y a pedir lo que Dios quiere darnos, que es su reino. O sea, que Él reine en nuestra vida, que Él reine en el mundo. Ese reino lo recibimos ya, lo hemos recibido ya en primicias con el don del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Dios reina ya en nuestra vida. En la medida que somos dóciles al Espíritu Santo, lo recibiremos en plenitud cuando Cristo someta todas las cosas. Cuando venga con poder y gloria sobre las nubes del cielo para recapitularlo todo. Fijaros, este reino de Dios, la realeza de Dios y el señorío de Dios en nuestra vida se manifiesta en que nos da lo que necesitamos. Santa Teresita del Niño Jesús lo decía de esta manera: el Señor es tan bueno conmigo que me es imposible tenerle miedo. Siempre me ha dado lo que he querido. Y se corrige, o mejor, siempre me ha hecho desear lo que Él quería darme. Este es el fruto de la oración, de decir venga tu reino y de dejar que Dios reine en nuestra vida, que Dios nos hace desear lo que Él quiere darnos. No tanto que nos da lo que deseamos, sino que nos hace desear, porque lo que Él transforma es nuestro corazón. Él reina en nuestro corazón. Y así, a los que creen en Dios, todo les sirve para el bien. Todo parece que les sienta bien, ¿no? De todo sacan algo positivo, porque a través de todo eso se encuentran con Dios, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en la alegría y en la tristeza, en el éxito y en el fracaso, ¿no? Por eso decía Santo Tomás que la oración del Padre Nuestro es la más perfecta de todas las oraciones, porque en ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, según el orden en el que conviene desearlo, sino que además forma nuestra afectividad, es decir,
nos hace desear lo que Dios quiere darnos. Transforma nuestro corazón, nos da un corazón semejante al corazón de Cristo, un corazón filial como el suyo, o el Inmaculado Corazón de María, un corazón filial también como el suyo. Por tanto, decir venga tu reino significa reconocerse como el niño indefenso, impotente, vulnerable, necesitado de un amor incondicional, capaz de cuidar y llevar esa frágil existencia a su pleno cumplimiento. Supone reconocer que necesitamos del reinado, del señorío de Dios para vivir con paz, con serenidad, ¿no? Sin agobiarnos. Pero también conlleva una exigencia, porque supone dejar que Dios reine en nuestra vida, obedecerle, someternos a Él. Un autor, Capdevila, dice que en Dios existen esos dos amores, el amor paternal y el amor maternal. Recordáis que don Santos, en el funeral de su padre, en la catedral, habló un poco de esto también, ¿no? En Dios existe un amor que podríamos llamar paternal, expresivo de esa trascendencia divina, un amor que lleva a sus hijos hacia adelante, que guía y estimula, que abre horizontes, que nos lanza a la vida. Ve, yo te envío, no tengas miedo, a una misión. Pero también hay un amor maternal, expresivo de esa inmanencia divina, un amor que significa acogida constante, intimidad plena, continua invitación al regreso. Y ambos amores son un solo amor, porque el amor de Dios orienta y exige, impone un código de comportamiento, los mandamientos, pero a la vez apacigua y consuela y perdona, impulsa hacia el futuro y conserva vivo el pasado, sabe mandar y sabe esperar. Por una parte infunde valor a sus hijos y por otra comprende su miedo y lo excusa y lo acoge, ¿no? Pues estos dos amores están presentes en el amor de Dios, ¿no? Y nos ayudan a crecer como hijos. Y esto es lo que nos capacita cuando tenemos experiencia de que Dios reina en nuestra vida, es lo que nos capacita para decir, hágase tu voluntad, abandonarnos a la voluntad de Dios. Dejar que Dios nos haga la vida, ¿no? Sabiendo que el Hijo no llega a ser el mismo por la exclusión del Padre, sino por la obediencia, aquel que le hace crecer, porque la autoridad es hacer crecer, la verdadera autoridad nos hace crecer, la autoridad de Dios nos promueve, nos capacita. Fijaros que esto es importante porque, claro, el amor de una madre tiende más a sobreproteger, el amor de un padre tiende más a estimular, a exigir, y esto es necesario para que el hijo desarrolle toda su capacidad, ¿no? Todos sus talentos, en obediencia a la verdad, al bien que Él nos propone. No es una autoridad arbitraria que nos impone y nos domina, sino que es una autoridad servicial que se pone a nuestro servicio, al servicio de nuestro crecimiento, para que reconozcamos la verdad y el bien que nos ayudan a realizar plenamente nuestra humanidad. Los padres actúan bien, ejercen bien la autoridad cuando son como un instrumento de ese amor de Dios que hace crecer, porque dan testimonio de que ellos mismos obedecen. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién obedece? Si los sacerdotes no obedecemos la voluntad de Dios, no tenemos autoridad. Si quisiéramos imponer nuestros criterios, nuestros gustos, esa autoridad no sirve para nada. La única autoridad que podemos tener, y también los padres y los gobernantes, en cierto modo, en la medida que son testigos de una verdad que les trasciende y se ponen a su servicio, de un bien que les trasciende y se ponen a su servicio. Y con ese testimonio tienen autoridad, su palabra
tiene autoridad, porque no es solo una palabra con los labios, sino con la vida. Es una palabra que se dice con toda la vida, ¿no? Pues a esto estamos llamados también nosotros, a obedecer la voluntad de Dios para crecer. Por eso Jesús ya desde niño quiere ocuparse de las cosas de su Padre cuando se queda en el templo, ¿no? Quiere obedecer a Dios, pero acepta que esa obediencia pasa por José y María y vive sumiso a ellos en Nazaret durante 30 años. La vida oculta de Cristo, una vida en la obediencia, en la humildad, santificando las cosas ordinarias de la vida y enseñándonos que ahí también se puede ser santo. Hace lo que ve hacer al Padre, porque hacerse niño es obedecer, y obedecer por amor, dejar confiadamente que dispongan de uno. Después de pedir que se cumpla la voluntad, pedimos que nos dé nuestro pan, nuestro alimento de cada día. Es como la indigencia confiada que se abre al don de Dios. Consciente de su pobreza, el niño es naturalmente pedigüeño. Está siempre dispuesto a pedir sin rubor y a recibir sin reservas lo que necesita. Cosa que no nos ocurre a los adultos, que nos da vergüenza, que muchas veces recibimos de mala gana lo que nos dan, cualquier servicio, cualquier gesto de cariño, porque somos muy autosuficientes, ¿no? Dice, un hijo mayor con bienes propios puede hacer un verdadero regalo a su padre. Un hijo pequeño no. Puede hacer otras cosas, por ejemplo, pedirle dinero para tal fin y pedírselo con todo derecho, sin rubor alguno. Lo recibe del Padre para dárselo luego, ¿no? Jesús se sitúa así ante Dios y nos invita a pedir con esa confianza infantil, filial. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, si un hijo le pide un pez, le da una culebra, o si le pide un huevo, le da un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese es el don de Dios, eso es lo que Dios quiere darnos. Su misma vida, su mismo amor, su luz, su consuelo, su fuerza, esa fuerza que viene de lo alto, ¿no? Pues así nosotros también pedir el Espíritu Santo para que sea Él el que guíe nuestra vida, y pedir confiando en la providencia de Dios, sabiendo que Él nos da en cada momento lo que necesitamos, que muchas veces no hace lo que nosotros queremos, pero nos da lo que necesitamos en cada momento, para sobrellevar lo que nos toca vivir. Decía Santa Teresita, he observado con frecuencia que Jesús no quiere darme provisiones, me sustenta a cada instante con un alimento enteramente nuevo, recién hecho. Lo encuentro en mí sin saber de dónde ni cómo viene. Esto supone vivir al día, ¿no? Recibiendo de Dios sin agobiarse por el mañana, porque cada día traerá su propio afán. No es que nos libre de la actividad, sino que nos libra de la angustia, de la preocupación excesiva, de la ansiedad con la que tantos viven, ¿no? Y luego entramos en el perdón, porque nos damos cuenta que muchas veces somos indignos del don, porque no hemos sabido agradecerlo, porque no hemos sabido corresponder a él, porque no hemos sabido hacerlo fructificar en nuestra vida como deberíamos. Por eso también es esencial el perdón que nos rehace y nos regenera continuamente. El perdón hace posible ese nuevo nacimiento que Jesús pide a Nicodemo, el corazón puro, ingenuo, inocente de la infancia, el corazón simple, que nada sabe del bien o del mal. Como ya no somos inocentes, ninguno de nosotros, al pedir a Dios el perdón confesamos nuestra miseria
pero a la vez confesamos la misericordia de Dios que cura nuestras heridas, que nos purifica. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de purificación, de sanación interior, ¿no?, de todas nuestras heridas. Y desde esa pureza recuperada podemos descubrir, más allá de las apariencias, esa belleza oculta, lo que hay de Dios en mí, lo que hay de Dios en los demás, lo que hay de Dios en la realidad, aunque esté a veces deformado por el pecado. Ese rostro que nos hace hijos de Dios. La mirada de Dios nos cura, nos perdona, nos recrea, nos embellece y nos invita a mirar la belleza que nos rodea, esa belleza que Dios ha creado y que Dios está como rescatando continuamente, ¿no?, recreando continuamente. Por eso el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado, es más fuerte que el mal. Y es lo que terminamos pidiendo: líbranos del mal, la esperanza vigilante o la esperanza activa, ¿no? En la experiencia humana nada es tan frecuente como el miedo en los niños y en los adultos. Nosotros también tenemos miedo. La ansiedad es expresión de un miedo indefinido que nace de nuestra vulnerabilidad, de nuestra inconsistencia, de nuestra indigencia, ¿no? Pero también nada más fácil que disipar. Basta que alguien encienda una luz en la habitación, basta que un rostro amigo se acerque a su cuna y le sonría y sus temores desaparecen. En una situación de peligro los niños no temen si no ven temer a los mayores. Suponen que todo está controlado, que todo se halla en buenas manos. Para un creyente esta convicción ha de ser primordial, la certidumbre de que su vida está siempre en las manos de Dios. Esta es lo que la oración genera en nosotros, el que nos vemos libres del mal, del mal que siempre nos acecha, porque Dios nos ampara, nos protege, del mal definitivo, no de... Sí podemos ser objeto de ciertos males que nos afligen, la enfermedad, la pérdida del trabajo, una traición, una ruptura. De esto no nos libra nadie, pero Dios está con nosotros para hacer que el mal no prevalezca en nuestra vida, ¿no? Que donde abunda el mal, sobreabunde el bien. Por eso pedimos a Dios con toda la Iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Y al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros. Presentamos a Dios todas las desdichas del mundo y orando así anticipamos en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del abismo, aquel que es, que era y que ha de venir, Jesucristo. Bueno, como veis, la oración del Padre Nuestro nos ayuda a crecer en la conciencia de que somos hijos de Dios y en la vivencia de esa filiación, que se traduce sobre todo en la obediencia, en dejar que Dios reine en nuestra vida, santificando el nombre de Dios, cumpliendo su voluntad, en la tierra como en el cielo, viviendo del pan que Él nos da, ¿no? Mendigando continuamente su perdón y pidiéndole que nos libre del mal. Que el camino de la Cuaresma sea para todos nosotros una ocasión, una oportunidad para reavivar y renovar esta conciencia filial. Que el diablo muchas veces quiere manipular, falsear. Si eres hijo de Dios, el diablo no nos permite entender ni vivir bien nuestra condición filial. Es Cristo, es la oración del Padre Nuestro, es el Espíritu derramado en nuestros corazones el que nos enseña a vivir como hijos. Pues así se lo pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María, diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.